vamos a ver es teorema de Bayes. Vamos a iniciar, para poder hacer teorema de Bayes es necesario saber realizar el diagrama de árbol con probabilidades. El diagrama de árbol para ustedes no es desconocido, pues ya lo hemos trabajado en clases anteriores. Recuerden que el diagrama de árbol se compone de ramas. Entonces tenemos una primera rama que en teorema de Bayes es considerada esa primera rama como el evento A, el evento a priori, la causa, ¿sí? Lo primero que ocurre, y un evento B que está constituido con estas ramas, que sería el segundo evento, lo que ocurre después, el efecto o consecuencia, o también conocido como evento posteriori. La característica que tiene el diagrama de árbol es que se suman sus probabilidades y esa probabilidad tiene que dar 1. Es decir, si es el 30%, vamos a utilizar valores relativos en los cuales sería 0.30 y su complemento sería 0.70 para que me diera un 100%. Lo mismo, en el evento B tenemos un evento que ocurre, dado que ocurrió este primero, y tenemos su contrario o opuesto, que es que no ocurra. En este caso, para el planteamiento que tenemos en la imagen, es que la probabilidad de que ocurra ese evento B es de 80% y la probabilidad que no ocurra sería su contrario o complemento, que sería 0.20 para una suma de 1. Lo mismo ocurre con este también, que esto me da habiendo ocurrido este primer evento A que está aquí antes, en la rama anterior. 0.70 de que ocurra y que no ocurra el 0.30. Para construir el diagrama de árbol tenemos que tener en cuenta lo que les acabo de mencionar, que la sumatoria de cada rama debe ser 1. Este es un ejemplo claro de que una pareja quiere tener 2 hijos. La probabilidad de tener su primer hijo, es decir, que sea un niño o una niña, son las 2 opciones. Es decir, puede tener 1 de 2 de que sea niño o 1 de 2 de que sea niña. O sea, 0.50 de que sea un niño y 0.50 de que sea niña, que corresponde al 50% y 50% de que sea niña. Lo mismo ocurre aquí con el segundo hijo. Como esto, o sea, esto no depende de lo que ocurrió acá, sino producto de esto es que se generó este evento. Quiere decir, en este ejercicio, el segundo hijo, sus probabilidades no se ven afectados con lo que ocurrió acá. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. O sea, esto ocurrió primero, esto ocurrió después, pero las probabilidades de este segundo evento no se ve afectado por lo que ocurrió el primero. Entonces, se quiere decir que, obviamente, para el segundo hijo tenemos la misma posibilidad, las mismas proporciones, que es que sea niño, un medio o 50%, y que sea niña, un medio y 50%. Es lo opuesto, es decir, si es niño, pues lo contrario es que sea niña. Lo mismo ocurre si el primero fue niña, para el segundo hijo tenemos la misma proporción, la misma posibilidad. Tenemos este ejemplo, que es que el 80% de los días un estudiante llevaba un carro al colegio. En este caso, acá verificamos. Si él llevaba el carro en colegio, quiere decir que la otra opción es que no lo llevan en carro en este momento. Es decir, va en carro y no va en carro. Me dice que el 80% va en carro, es decir, 0.80. Quiere decir que cuando no lo llevan en carro, es el 0.20. ¿Sí? 0.20. Para el segundo evento me dicen que cuando lo llevan en carro, llega tarde el 20% de los días. Es decir, cuando lo llevan en carro, es lo primero que ocurre. O sea, el primero se traslada a su colegio en carro o no carro. Y lo segundo que ocurre es que llegue tarde o que llegue temprano, o también se podría decir que no llega tarde. Que es temprano es lo mismo que no llega tarde. Entonces, acá me dicen, cuando lo llevan en carro, llega tarde el 20% de los días. Es decir, si vuelve en carro, quiere decir que llega tarde cuando el 20% de los días. Cuando no lo llevan en carro, llega temprano a clase el 10% de los días. O sea, no carro, llega temprano es lo mismo que no llegar tarde, es decir, el 10%. Si acá nos fijamos, el complemento de este 0.10 es 0.90, que es decir, si hay un 10% en que no llega tarde, quiere decir que hay un 90% que sí llega tarde. Es el complemento donde esto me da 1, esto también me da 1, y si acá nosotros también nos fijamos, eso también me da 1. Para este ejercicio, este ejemplo, que un estudiante presenta un examen donde responde 2 preguntas, es decir, aquí esto va en sucesión, o sea, primero va una pregunta y luego va la otra. Él responde la primera pregunta donde tiene 4 respuestas posibles, donde solo una es la verdadera o la correcta y las otras 3 pues serán incorrectas o falsas. En este caso, la respuesta verdadera sería una, por lo tanto, una de 4, porque son 4 posibles opciones, 1 de 4, que eso sería 0.25.
Y falsa, pues serían las otras 3 de 4 para 0,75. Para la primera pregunta. Para la segunda pregunta, no es independiente de qué respondía acá, por eso estas probabilidades no se ven afectadas. Es decir, que para la segunda pregunta, él también tiene opciones de responder falso o verdadero, donde verdadero también sería 0,25 porque sería 1 de 4 y para falso sería 3 de 4 que sería 0,75. Lo mismo ocurre aquí si él contestó verdadero en la primera pregunta, en la segunda pregunta igual tiene disponibilidad de responder falso o verdadero. Verdadero con un 0,25, con 0,25 que equivale al 25% y con falso 0,75 que equivale al 75%. Haciendo esto, les dejo esta actividad para que la hagan y por favor me envíen la respuesta. El diagrama del árbol. Aquí simplemente vamos a hacer el diagrama del árbol. Hay que definir cuál es el evento que ocurre primero y cuál es el evento que ocurre después. Y recuerden que si hay una opción del segundo evento, debemos encontrar el evento opuesto o contrario con el cálculo de las probabilidades.